Muy bien, muy buenos días con todos los docentes. Les damos la bienvenida de parte de DURED a la clase el día de hoy, jueves 8 de enero, la cual estará a cargo por la profesora Rosa García con el curso de Evaluación Educativa en el enfoque por competencias para educación técnica. La maestra es magíster en educación y licenciada en comunicación social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene diplomados en didáctica universitaria y en diseño y formación del plan curricular por competencias para la educación superior. Es docente RENACIT con 25 años de experiencia en cursos para posgrado y pregrado, en tecnología educativa, didáctica universitaria, tesis, redacción. Ha sido consultora para la Unidad Ejecutiva 118, componente de Educación Superior del Ministerio de Educación, y para la empresa de acreditación Acrecerti. Es correctora de estilo de libros y tesis. Mi nombre es Liliana Ipanaqué. Estaré acompañándolos durante las 4 sesiones que se brindarán. Es una sesión por semana. Cualquier consulta me pueden escribir por el WhatsApp. No se olviden de ingresar al Classroom, donde podrán encontrar los materiales, así como los videos. Los videos también serán compartidos al WhatsApp. Cualquier duda me pueden escribir. Le doy el pase a la profesora Rosa García para que pueda iniciar la clase el día de hoy. Bienvenida, profesora. Buen día, Liliana. Muchas gracias por la presentación. Buen día a los asistentes. Son 53 que estamos acá conectados, están conectados con nosotras para poder empezar este curso. Acá Wilmer pregunta el horario. El horario es de 8 de la mañana a 9:45, los jueves de enero, ¿no? Los jueves 8, 15, 22 y 29. Son 4 sesiones que tenemos preparadas para ustedes para poder compartir seguramente ya conocimientos y experiencias que ustedes tienen y poder consolidarlas para lograr el mejoramiento de la calidad educativa en cuanto a evaluación. Espero que se encuentren bien. Vamos a hacer esta sesión en dos partes. La primera parte de 45 minutos, luego ustedes van a tomar 5 minutos de descanso y vamos a retomar con la segunda parte hasta las 9:45. Es importante para mí poder conocerlos un poquito, así que quizás en el chat pueden ir escribiendo eh, de qué lugar se conectan, cuál es su experiencia como docentes y así ir participando conforme a lo que vamos a ir exponiendo, ¿no? Buen día nuevamente con todos los que recién se están conectando, porque ya no somos 53, sino somos ya más de 70 conectados. Para los que recién se conectan, soy la maestra Rosa García Lara y estoy aquí para poder consolidar los aspectos que son importantes a considerar en cuanto a evaluación. Les decía que aquellos que tienen la posibilidad de escribir en el chat, pueden ir presentándose, de dónde se conectan, cuál es la especialidad que tienen respecto a la docencia. Muy bien, entonces en este primer módulo, que es Fundamentos de la Evaluación Educativa, vamos a tener la sesión 1A, luego la sesión 1B, que es Fundamentos que rigen la evaluación formativa a partir de la selección de enfoques y estrategias pertinentes. Vamos a iniciar con un Mentimeter que seguramente ya ustedes lo han utilizado. Vamos a ingresar al menti.com, no a Mentimeter, sino a menti.com. Ingresamos en Google a menti.com y vamos a colocar allí el código que aparece en pantalla
que es 35 21 48 86, y vamos a responder a la pregunta: ¿para qué evaluamos? Los que tienen código, lector de código de QR, pueden también escanear este código que está en pantalla y poder ingresar. Y vamos a ir respondiendo para qué evaluamos mientras yo voy leyendo lo que ustedes han colocado en el chat. Bueno, acá se conectan desde Chorrillos, vive en Lurín, Villa María, arte, profesora de arte, del Callao, de Iquitos, linda ciudad. Buenos días con todos desde Iquitos, Loreto, Lima, San Juan del Urigancho, especialidad EPT, construcciones metálicas, Chosica, trabaja en el Callao, en la especialidad de metálicas, tejido del Auger 4 en Comas. También se conectan de docente de comunicación que vive en San Luis, Liliana, que es docente del área técnica, contabilidad, que vive en Lima Cercado, labora en San Juan del Urigancho, en la frontera de Jicamarca, UGEL 5, docente de industria textil, confección de cuero, UGEL 3, computación, trabaja en Pachacamac, también se conecta desde Huancayo, desde Ica, de Breña, confección en prendas de vestir, vuelo libre, gastronomía. También se conecta Carolina del área técnica, especialidad de electricidad y electrónica. El código es 35 21 48 86. Docente UGEL 4, cocina, Magali de Trujillo, de artesanía y manualidades. Profesor Dilfer se conecta de Tumbes. Qué rica comida, el ceviche en Tumbes, los langostinos. Construcción civil de Huaraz, Huaraz. Industria del vestido, Vilma, que se conecta de Abancay, confección textil, luego de Comas. eh, Educación inicial desde Lima, de Chimbote, en especialidad inglés, Huancabamba, Piura, del colegio Heroínas Toledo, del Callao. El director es mi amigo Carlos, profesora de primaria Vía El Salvador, Caraballo, Johnny, electrónica desde Lima, de Iquitos, Venus Villafuerte, de Ventanilla. Ah, ya, Silvia, en su celular pone menti.com, y le va a pedir un código. El código es 35 21 48 86. Desde Ñaña, de Miraflores, de Cusco, artesanía, de Piura, Yavaca, hermosa ciudad. Hermosas ciudades de las que ustedes se conectan. Y ya tenemos 130. Ah, excelente, Roberto, que ya puede escuchar el audio. De Cajamarca, Milton también se conecta. De Catacaos, hermosa ciudad, Edwin. De Trujillo, excelente. Muy bien.
Vamos a ver ahora el resultado de lo que ustedes han estado contribuyendo al lienzo del menti.com, Mentimeter. Ujú. Y vamos a proyectar lo que los resultados. Sí, el código está en pantalla, está en pantalla el código. Usted entra a menti.com y el código es, ay, se me perdió. Ya, el código es, tun, 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 tun. A ver, lo voy a pegar nuevamente en el chat. Es 3521 4886. Ah, Fernando desde Quitos. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿para qué evaluamos, no? De Lima también se conectan. ¿Para qué evaluamos? Vamos a presentar lo que ya ustedes han estado respondiendo. Un momentito. Ya. Muy bien, muy bien. Ustedes han estado respondiendo. Vamos a agrandarlo. Y aquí tenemos sus respuestas, ¿no? ¿Para qué evaluamos? Para que nos ayude a detectar, ajá, para obtener información, para verificar los estándares, para comprobar, para tener una referencia, para contribuir al progreso de los estudiantes, para saber en qué nivel se encuentran los estudiantes, para para ver sus avances, para mejorar, para tomar decisiones, para evaluar los aprendizajes, para verificar, conocer en qué se encuentra, en cuáles, identificar las fortalezas, ver los logros, para que nos ayuden a detectar el nivel del avance, para comprobar al estudiante y sus capacidades, ¿no? Em, para retroalimentar. Muy bien, ¿no? Retroalimentar, verificar, ¿no? Ver el avance de los estudiantes, poder obtener información útil que nos ayude a tomar decisiones. Muy bien, para corregir errores también. Excelente, excelente. Los felicito por las respuestas, han sido bastante precisas. Así es, también en el chat están respondiendo, ¿no? Em, Nos saludan desde Huánuco, Iquitos, Cusco, San Juan de Miraflores. Evaluamos para poder identificar el progreso de nuestros estudiantes, identificar sus fortalezas, dice María Angélica Galarza.
sus debilidades, el nivel del estándar en el cual se encuentran para poder tomar mejores decisiones, sus niveles de aprendizaje. Excelente. Felicitaciones. Entonces, con esto vamos a dar inicio a nuestra presentación con respecto a los temas que nos reúnen en este caso. El indicador de logro de esta primera parte, ¿no?, es analizar escenarios de evaluación para proponer cómo deberíamos evaluar al alumno, aplicando lo que hemos aprendido, ¿no? Para ello, en esta primera parte, vamos a ver la evolución y enfoques de la evaluación educativa y las diferencias entre evaluación, medición y calificación. ¿Qué es la evaluación? Como muy bien ustedes lo han señalado, es un proceso, ¿no? O sea, no es un momento único, que consiste en recopilar información, analizarla para emitir juicios de valor. ¿De qué? Depende, ¿no? ¿De qué? De sus desempeños, que son por sesiones, de sus capacidades, que corresponden a las unidades didácticas, o sus competencias al curso, ¿no? Al curso. Estos juicios de valor nos van a ayudar a tomar decisiones. Entonces, ¿para qué evaluamos? Para tener juicios de valor, como muy bien ustedes lo han señalado, y tomar decisiones que nos permitan mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Según Fitzpatrick, Sanders y Wharton en 2020, señalaron que la evaluación es la identificación, obtención y aplicación sistemática, juicios de valor sobre la efectividad y calidad de programas, políticas o productos, con el propósito de tomar decisiones informadas y mejorar la práctica. Entonces, para la American Evaluation Association 2023, la evaluación es un proceso sistemático para determinar el mérito, valor o importancia de algo, con el propósito de guiar decisiones, mejorar la efectividad y generar aprendizaje. Entonces, ¿creen ustedes que la evaluación es parte del aprendizaje o es un momento aparte, independiente del aprendizaje? Es decir, cuando nosotros evaluamos y en base a eso hacemos una retroalimentación, esa evaluación más retroalimentación es parte del proceso del aprendizaje o es una etapa diferente. Así es, Orlando. La evaluación tiene la finalidad de conocer el nivel de aprendizaje para saber qué se va a... Así es. Entonces, la retroalimentación, como muy bien dice acá nuestro compañero, es diferente a al reforzamiento, porque una vez que nosotros tenemos esa información, podemos hacer la retroalimentación al estudiante sobre sus fortalezas, sus aspectos de mejora y luego reforzar las debilidades, ¿no? Sí, adelante. ¿Quién está levantando la mano? Yo misma creo. ¿Alguien levantó la mano? Ya tenemos alrededor de 160 conectados. Les agradezco su participación y en estos momentos en que la mayoría estamos de vacaciones, ¿no? Nos permite conectarnos para poder reunirnos con respecto a este tema. Creo que yo soy la que ha levantado la mano o alguien levantó la mano. Yo misma he levantado la mano al mover el... Ya, entonces,
Claro, como acá dicen, retroalimentar al estudiante, brindar orientación para que mejore sus dificultades, este, promover la autoevaluación, el estudiante reflexiona sobre su propio aprendizaje, mejora su calidad educativa, contribuye a una enseñanza más eficaz y significativa, se mejora la enseñanza y se pueden ajustar y analizar la condición de aprendizaje, ¿no? Entonces es parte del aprendizaje, parte, ya, entonces corre, claro, muy bien, es parte del aprendizaje, ¿no? Ujú. Muy bien, es parte del proceso de aprendizaje. Muy bien. Seguimos. La importancia de la evaluación. La evaluación es fundamental, ¿no? Porque permite, según los mismos autores que ya hemos citado, mejorar la calidad, efectividad y pertinencia de programas, políticas, procesos o aprendizajes. Su función principal no es solo emitir un juicio de valor, sino proporcionar información útil para la toma de decisiones, la mejora continua y la rendición de cuentas. Sí, Yanisa, adelante. Bienvenida. Yanisa, levanto la manito. La importancia de la evaluación. Entonces, según American Evaluation Association en 2023, la evaluación promueve la transparencia y la responsabilidad institucional. Claro, la transparencia. Por eso es que algunas veces los exámenes tienen un código, ¿no? Y se desglosa una parte del examen para evitar eh, preferencias, ¿no? Que a veces ocurren de manera no intencional, a veces un poco subjetiva con respecto a que algún alumno que me caiga bien o me caiga un poco pesado puede influir la calificación. Entonces uno no sabe quién está evaluando si no tiene el código. Y la responsabilidad que la institución también tiene para evaluar no solamente a los estudiantes, sino también nos evalúan a nosotros, ¿no? Los docentes. Este, dos, facilita la identificación de fortalezas y debilidades que ahora le llamamos, para no herir susceptibilidades, le llamamos oportunidades de mejora. Tres, contribuye al aprendizaje organizacional y a la innovación basada en evidencia, ¿no? Y además informa políticas y prácticas sustentadas en resultados reales. Ahora, evaluar no es una acción fácil, ¿no? Es muy compleja porque se trata de poder recoger información con respecto a los logros de los estudiantes, ¿no? En contextos educativos o de gestión, la evaluación también favorece el desarrollo profesional y la mejora del desempeño, ya que brinda retroalimentación objetiva sobre los avances y las áreas a perfeccionar, según Danielson 2022. Bueno, acá tenemos también un mensaje, me encanta que ustedes participen para conocer el alcance de nuestra enseñanza, identificar debilidades y fortalezas de nuestros estudiantes. Para eso evaluamos, a fin de rediseñar, ya sea profundizando o hacerla menos compleja, los retos y propósitos del aprendizaje. Muy bien. Bienvenidos a los que recién se conectan, ya somos más de 160. Wow. Wow. Vamos a ver este videíto.
Evolución del concepto de evaluación. Para comenzar, hagamos un breve recuento histórico de la evaluación. El hecho de evaluar individuos y programas apareció como mínimo en el año 2000 a.C., cuando oficiales chinos dirigieron investigaciones de los servicios civiles. Y en el siglo V a.C., cuando Sócrates y otros maestros griegos emplearon cuestionarios evaluativos como parte de su metodología didáctica. Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX se empleó en diversos lugares como Inglaterra y Estados Unidos la evaluación basada en los test de rendimiento. La genealogía del concepto evaluación surgió en el momento de la industrialización en Estados Unidos, particularmente con el trabajo de Ralph Tyler, quien acuñó en la década de los 30 el término evaluación educacional. En este paradigma, en el que el alumno era el único actor evaluable, se afirma que el aprendizaje se puede medir a través de la evaluación final. Esta evaluación respondía a una pedagogía para la industrialización, pues la escuela se adecuaba a las exigencias del aparato productivo. Después de este breve recuento, revisaremos la evolución del concepto de evaluación en educación a través de las 4 generaciones que Guba y Lincoln proponen. Primera generación. La evaluación como medición. Este enfoque de la evaluación surgió en el siglo XX, con auge en los años 40. Su principal objetivo era verificar si los estudiantes tenían el dominio del contenido del curso o asignatura, definido por el profesor, quien decidía qué enseñar. En esta generación se reconoció el papel del evaluador con carácter técnico. Todo podía ser medido por el experto. Cabe mencionar que este enfoque técnico de la evaluación aún persiste con la aplicación de pruebas de selección múltiple de datos inconexos y memorísticos a grupos de estudiantes de diverso tamaño. Segunda generación. La evaluación como descripción. El blanco de la evaluación era solo el estudiante como un objeto. Ralph Tyler definió los objetivos como lo que el estudiante debía aprender y desarrolló pruebas para medir si el estudiante había aprendido lo que el profesor había intentado que aprendiera. El papel del evaluador era técnico, como en la primera generación, pero además se le atribuía otra función: recolectar la información sobre los logros alcanzados por el estudiante, para analizar las fortalezas y debilidades frente a los objetivos establecidos, para así guiar las revisiones y el mejoramiento. Tercera generación. La evaluación como emisión de juicios de valor. El evaluador conservaba las funciones de las 2 primeras generaciones, pero ahora asumía el papel de juez para la toma de decisiones. En esta generación surgió la evaluación formativa por proceso con Michael Scriven. Cabe resaltar que hasta ese momento la evaluación del estudiante estaba fundamentada en la evaluación hecha por el otro, o sea, el profesor. Más que consignar una calificación o nota, el maestro debe apoyar al alumno para superar las dificultades y realimentarlo con observaciones puntuales y oportunas sobre sus avances. Cuarta generación. La evaluación como concertación que responde al evaluado. Stake, en el año de 72, acuñó el término de Responsive Evaluation, traducido como evaluación responsiva o comprensiva, ya que más que un modelo o fórmula, se considera una actitud para el juicio cualitativo y se caracteriza por tomar en cuenta la experiencia de los participantes, por esto es relativa y situada. La evaluación responsiva se expone como un proceso de negociación colectiva, de corte constructivista e interpretativo, con una mirada holística que integra lo cualitativo y lo cuantitativo del estudiante, con un punto de vista multireferencial, es decir, se evalúa por proceso, en forma individual y concertada. Para esto, se requiere que el docente se prepare y disponga de tiempo, además de la responsabilidad y el interés del estudiante evaluado. De lo anterior, se puede concluir que la evaluación no es una herramienta punitiva. Además, cada estudiante debe transformar sus concepciones para darse cuenta que no solo lo que evalúa el profesor es importante. Debe dejar de estudiar solo para pasar los exámenes y debe esforzarse por aprender conocimiento útil e interesante, aprender a emplearlo, a criticarlo y reconstruirlo.
¿Cuáles son los errores que hemos cometido o de repente hemos visto en nuestros compañeros con respecto a la evaluación? ¿Qué es lo que debemos mejorar? La concepción que se tiene de la evaluación, como me decía un profesor, ¿no? Yo no me hago problemas, un profesor de matemática me decía, ¿no? En la universidad yo les evalúo, les entrego sus exámenes 5 minutos antes de la salida y me voy. ¿Ustedes creen que eso es correcto? No sé por qué se me levanta la mano de manera configurada. Eh, ¿qué opinan ustedes al respecto, no? O sea, ¿qué aspectos han observado ustedes o de repente han cometido errores sobre la evaluación? ¿Estamos realmente evaluando los logros o hemos hecho, o algunos hacen preguntas de memoria, de memoria? Realmente el alumno que aprende algo técnico lo está demostrando que tiene esa habilidad o le estamos evaluando aspectos solamente teóricos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es lo que ustedes han observado de lo que ustedes mismos han realizado o de repente sus compañeros que podrían mejorar con respecto a la evaluación, a la forma en cómo estamos evaluando? Acá nos responde Julia Cabanillas, ¿no? Por ejemplo, cuando no, claro, lo que les estoy comentando, ¿no? O sea, no retroalimentamos. El alumno sabe su nota, pero no tiene información en qué falló, qué debe mejorar, y la metacognición, que el alumno sea capaz de poder reflexionar sobre su propio aprendizaje y qué es lo que necesita mejorar, qué estrategias va a utilizar para lograr lo que le falta, ¿no? A veces, como muy bien dice Julia también, el instrumento no corresponde. El instrumento lo podemos obtener, sí, incluso de la inteligencia artificial, como ya les voy a mostrar posteriormente, y de repente no le hemos dado la indicación a la IA o nosotros mismos utilizamos una rúbrica general o que ya teníamos y de repente no corresponde y estamos evaluando de manera imprecisa, ¿no? Muy bien, no se toman en cuenta los indicadores del aprendizaje, así es, o sea, los criterios que vamos a utilizar sobre qué vamos a evaluar. Si a un alumno le decimos que ponga un ensayo y no hemos colocado en la rúbrica que tiene que tener presentación formal, entonces el alumno no sabe, ¿no? Que debe presentarse de manera formal. O el alumno tiene preparado 3 argumentos sólidos, pero nosotros lo que queremos es que presente 5 argumentos, ¿no? Y que estos sean distintos, de acuerdo a que aplique la clasificación como el argumento de autoridad, ¿no? O de ejemplificación estadístico que nosotros hemos señalado en la teoría. Así es, Sara. Sara nos comenta que otro error en la evaluación es utilizar instrumentos como solamente pruebas para marcar tipo examen de admisión. Ujú. Claro. ¿Cómo comprobamos que el alumno realmente aprendió? Entonces, evaluar es un arte. Evaluar no es, como hemos señalado, una tarea fácil, sino es compleja, que nos permite a nosotros los docentes a reflexionar qué aspectos, qué criterios, qué indicadores vamos a tener en cuenta y cuál es la condición de calidad. ¿Cuál es la condición de calidad? O sea, yo quiero que el alumno presente un ensayo con argumentos sólidos, ¿no? Que con una redacción óptima o una redacción básica. Entonces, ¿cuál es la condición de calidad? Debe hacerlo con precisión, debe hacerlo con un criterio de calidad óptima o lo va a hacer a nivel básico, ¿no? Y eso va a depender en qué nivel está. Muy bien.
Mabel nos dice que los estudiantes muchas veces memorizan, claro, es como la computadora, ¿no? O sea, tengo la información y estudio solamente para el momento del examen, de la evaluación. Y luego ya no recuerdan porque no han aprehendido con H, ¿no? No han aprendido. Ya. Sí, con respecto, Mabel, a los instrumentos, eso lo vamos a conversar, a mostrar en su momento. Hasta ahora las rúbricas son las más recomendadas porque nos permiten eh, obtener información bastante objetiva, ¿no? Bastante objetiva. Claro, ¿en qué fallamos nosotros? Eh, Incluso en las pruebas escritas también se puede aplicar la evaluación de las habilidades, ¿no? Cuando uno les lleva casos. O sea, una cosa es en una evaluación escrita preguntarle, marque cuál es el concepto de la evaluación formativa o en qué consiste la evaluación formativa. Y otra cosa ya es presentarle un caso. Tenemos este caso, ¿no? De un alumno que fue evaluado de esta manera, del curso tal, a qué tipo de evaluación pertenece. Ya es más aplicativo, ¿no? Justamente a ustedes también van a ser sometidos a una evaluación de preguntas para marcar. Son 10 preguntas que les vamos a tomar en la sesión 4, que son aplicativas, ¿no? No son de memoria ni de conceptos. Y el valor, el porcentaje de esta prueba no tiene un porcentaje alto porque es finalmente un cuestionario de opción múltiple, ¿no? Que vale 15%, 15%, ¿ya? Entonces, ustedes van a tener 20% de la evaluación, va a ser por la asistencia, que al final de la clase Liliana les va a tomar asistencia. Eh, los, las actividades que vamos a utilizar para las sesiones, eh, van a tener esas actividades 15% y en la sesión 4 vamos a presentar un proyecto de evaluación que vale el 50% y eso lo vamos a hacer en grupos, por afinidad. De repente acá hay docentes que ya se conocen, ¿no? Y esas evaluaciones son las que van a obtener con esto el promedio final, ¿no? Bueno, entonces es importante, dice María Angélica, que el estudiante identifique qué se evaluará antes de a sí mismo. Sí, es importante. Bueno, en nuestras épocas, 80, 90, en esos años, uno le escondían, ¿no? Que los criterios de evaluación y uno no sabía, pues, y eso lo que hacía era generar ansiedad, ¿no? En el estudiante, y ahora él tiene derecho a saber en qué va a ser evaluado, cómo va a ser evaluado, de tal manera que podamos colaborar, ayudar a que ellos puedan obtener el puntaje del logrado, ¿no? Que ahora pues en los colegios, en la mayoría de colegios, de centros educativos, se utiliza el logrado, el desarrollo y el no logrado. En las universidades es la calificación de 0 a 20, ¿no? Entonces, ¿cuál de ellas es mejor para ustedes? Les pregunto, ¿cuál de ellas? ¿Cómo podemos aplicar en los centros educativos? ¿Está bien que le pongamos al alumno logrado, desarrollo o no logrado? ¿O es mejor la nota de desaprobado hasta 10 y a partir de 11 estaría aprobado? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, sí, pues Ana dice, las evaluaciones deben ser prácticas para observar sus habilidades y destrezas del estudiante. Claro. Este, sí, voy a tratar de hablar un poco más alto, pero también lo que pasa es que ustedes tendrían que subir su volumen también, ¿no? Si si usan audífonos, se escucha mejor.
¿no? Claro. Eh, Julia dice que opina mm, que debe usarse los niveles de logrado, ¿no? Para conocer sus capacidades. Sara opina que debe ser numérica porque tiene mayor intervalo. Noemí dice, prefiero la nota numeral que literal. ¿Y qué dicen los demás? Ya tenemos más de 200 conectados. Bienvenidos a los que recién eh, se han podido conectar. Muy bien, entonces después de ver este video, vamos a continuar con esta tablita que nos permite diferenciar, ¿no? La evolución de la evaluación, así como hemos visto en el video. Entonces tenemos la etapa de la medición, tenemos la etapa de la medición entre 1900 y 1930. El enfoque fue cuantitativo psicométrico, se centró en medir resultados mediante pruebas estandarizadas. En la etapa 2, que es por objetivos, entre 1930 y 1950 se evaluaban el cumplimiento de metas, ¿no? Objetivos instruccionales. Se buscaban verificar resultados frente a lo planificado. En la etapa 3, que es de 1950 a 1970, y es una etapa descriptiva de juicios de valor, se amplía la visión de la evaluación que implica valorar la calidad de programas o currículos, no solo medir. Eh, 4, etapa de toma de decisiones, de 1970 a 1990 se concibe la evaluación como una herramienta para la gestión y mejora de programas. En la etapa 5, de 1990 a 2010, se reconoce a la voz de los actores, o sea, docentes, estudiantes y comunidad, incluyendo padres de familia. Se enfatiza la transparencia y la participación. En la etapa actual, que es la evaluación formativa, auténtica y por competencias, que es desde 2010 al presente, se busca una evaluación integral, continua y contextualizada, orientada al aprendizaje significativo y la mejora continua. Se incorporan las TIC y el aspecto analítico del aprendizaje, ¿no? Los autores representativos están al lado derecho y ustedes lo pueden revisar después. Entonces, es interesante esta tabla que nos permite luego desarrollar los enfoques de la evaluación, ¿no? Los enfoques de la evaluación se reflejan de diferentes maneras. De acuerdo a los autores ya mencionados, Fitzpatrick, Sanders y Wharton en 2020, así como Stufeben y Corin en 2014, los enfoques más representativos son los siguientes, ¿no? La evaluación por objetivos, por procesos participativos, orientado a la toma de decisiones y basado en la teoría. Entonces, los enfoques de la evaluación eh, los podemos eh, estudiar mejor en esta diapositiva que corresponde a lo siguiente, ¿no? El enfoque centrado en los objetivos, en este caso, es medir el grado de cumplimiento de metas objetivos desde el punto de vista del docente. Por eso es que ahora ya se ha cambiado de objetivos a competencias. ¿Por qué? Porque en el enfoque centrado por los objetivos, ¿quién es el protagonista? El docente, que muchas veces algunos docentes han dicho, ¿no? Yo soy el único que me merezco 20, a nadie pongo 20, cuando eso no corresponde a una evaluación justa. En el enfoque centrado por objetivos es más sencillo, pero se presta poca atención al contexto o a los procesos. Hay que tener en cuenta que los estudiantes de la selva, así como muchos de ustedes se conectan de la selva, no es lo mismo que del norte, Trujillo, y no es lo mismo que en Lima, y en el mismo Lima tampoco es lo mismo en Lima metropolitana que en Lima provincias o en lugares más alejados. No es el contexto es importante tomarlo en cuenta. Aquí la, la mayoría de los que están comentando prefieren la nota numérica, ¿no? Prefiero la nota numérica.
Julia dice, desde que era niña en la actualidad, la evaluación ha cambiado. Recuerdo que una profesora para aprobarme solicitaba, solicitaba que escriba los conceptos tal y como lo había dictado. Sí, a mí también me pasaba. Y si no lo decías tal cual de memoria, te daban un reglazo en la mano, ¿no? Era repetitivo y memorístico. Ahora el estudiante tiene un papel central. Así es, ¿no? Bien. Entonces, em, el enfoque centrado en el proceso, tiene como propósito principal analizar cómo se desarrolla la implementación de un programa, ¿no? Las características claves son evaluar la calidad de las actividades y procedimientos, lo que nos lleva a una evaluación formativa, ¿no? Eh, que como ustedes saben es la que toma en cuenta el proceso, se evalúa en el proceso, mientras que la sumativa solo en el resultado final. Entonces, permite, centrada en el proceso, mejorar, esta evaluación tiene la ventaja de mejorar la ejecución. Si el alumno tiene que hacer una monografía, pues se le va evaluando los procesos, los pasos que el estudiante debe seguir, como es la investigación, el parafraseo, las citas según APA, las fichas, la corrección de estilo, el formato, ¿no? No necesariamente en el proceso se miden los resultados finales, pero nosotros podríamos obtener un producto, el producto de nuestra unidad o el producto de nuestro curso, que en este caso podría ser una tesis incluso, si fuera en la universidad, ¿no? O un trabajo de investigación. ¿Qué tanto estamos formando alumnos investigadores, ¿no? Porque si todo le damos, parte de la evaluación podría ser que ellos también indaguen. eh, En en un experimento que realicé, les mandé a los estudiantes a que investiguen cómo se hacían los programas de radio. Y ellos fueron a una radio y lograron gestionar, ingresar a la radio para hacer preguntas de, de cómo se hacían los guiones en algunos casos, cómo se eh, convencían a los invitados para ser entrevistados, que no todos eran de manera presencial, también podría ser a través del teléfono. Encontraron al cantante William Luna en la puerta y lo convencieron para hacerle también entrevistas de cómo llegar a ser famoso, ¿no? Entonces, esa investigación hace que el alumno valore más su aprendizaje que darle todo servido, ¿no? Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta. El enfoque participativo o centrado en los actores, ¿no? Incluye que los participantes también puedan eh, colaborar con un producto, ¿no? Entonces, si yo tengo en un Drive o en un Lucidchart, tengo un producto, un trabajo eh, que hable que toque los temas de las causas, ¿no? Por ejemplo, del cáncer a la piel, las causas, las consecuencias, el tratamiento y la prevención. Entonces yo puedo hacer que este trabajo colaborativo, participativo, centrado en la investigación que hacen los participantes, favorezca la apropiación de los resultados, ¿no? Quizás puede ser más lento, más subjetivo, pero también permite la participación de todos los involucrados. Porque a veces cuando nosotros indicamos un trabajo grupal, en el trabajo grupal a veces solamente trabajan pocos, ¿no? Y los demás, eh, de acuerdo a las personalidades, algunos son tímidos, otros también acaparan todo porque creen que son los únicos que van a poder lograr que se apruebe con ese producto. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros también tendríamos que acompañarlos, ¿no? Acompañarlos, asesorarlos, porque allí también habría un aprendizaje transversal, no solamente que investiguen, sino que también tengan tolerancia, ¿no? Como dice Yokoi Kenji, un coach colombiano-japonés, ¿no? Agradezco que mis hijos tengan problemas, porque si nosotros
no tenemos problemas, no podemos mejorar y enfrentarnos a la vida gracias a ese aprendizaje por experimentación, por vivencia, ¿no? Entonces, nuestra tarea, estimados docentes, es llevarle problemas a los estudiantes para que ellos puedan aprender a través de eh, un proceso complejo que les permita incluso valorar lo que ellos están encontrando como resultados, como hallazgos. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando los alumnos van a la universidad, no están muy entrenados en lo que es investigación, que es en este momento la clave en las universidades. Nosotros estamos interviniendo para poder elaborar artículos científicos que nos permitan, como universidades, eh, poder aportar, aportar con nuestros hallazgos a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, un grupo eh, de compañeros médicos han demostrado que la prevención, ¿no? La prevención del cáncer es importante eh, para poder curarlo, ¿no? Porque el cáncer se puede curar si se detecta a tiempo. Entonces, mm, se ha demostrado la correlación entre una vida saludable que implica alimentación saludable, este, intentar no tener estrés, porque eso también desarrolla el cáncer, tener una vida activa, no sedentaria, hacer caminatas. Por ejemplo, yo camino bastante, ¿no? Caminamos, ustedes caminan bastante en provincia, caminatas, ejercicios, ¿no? Entonces, esos resultados contribuyen a la sociedad. Y en eso tenemos que formar también a nuestros estudiantes, no solamente en que respondan ellos preguntas en exámenes para marcar. El enfoque SIP, que es el contexto, insumos, proceso y producto, apoya la toma de decisiones en todas las fases del programa. Se evalúan necesidades, planificación, implementación y resultados. Es decir, nosotros también podemos evaluar las necesidades de los estudiantes a través de pruebas de entrada, ¿no? Estas pruebas de entrada, por ejemplo, yo lo que hice en alguna ocasión fue identificar qué tanta criticidad tenían mis estudiantes con respecto a los medios de comunicación. En esa época no había redes sociales, ¿no? Podríamos evaluar qué tanta criticidad, o sea, ellos creen en los fake news, eh, admiran a los participantes de estos guerra y combate le dan un valor a lo físico. Está demostrado, como un alumno de medicina me decía, ¿no? La anorexia y la bulimia, que ahora ya se desarrolla en varones también, es porque en los medios de comunicación se muestran como que los valores están en el aspecto físico y desarrollan estas enfermedades que no tienen retroceso, ¿no? En la que los adolescentes y las adolescentes empiezan a desarrollar estas enfermedades. Entonces, yo lo que hice fue tomar una prueba de entrada a los estudiantes para ver qué tanta criticidad tenían, o sea, si ellos creían realmente en lo que parece en la publicidad, ¿no? Y hasta ahora, mi mamá el otro día me escribía y me decía que había encontrado una publicidad sobre un producto que hacía magia en X, pero en realidad esos productos, no todos, a veces te venden como una base que dice que te quita hasta los tatuajes, te tapa los tatuajes, ¿no? Cuando lo compras, nada que ver, no es tan verdad como aparenta, ¿no? O unas máquinas que sirven para exprimir la naranja de una manera rápida y sistemática. Uno la compra, pone la naranja y después de 5 exprimidas ya se traba, ¿no? Entonces, les tomé la prueba de entrada y sacaron 0,7 en criticidad.
Yo hice un programa de 16 semanas de experimento para que a través de dinámicas, juegos, ellos primero identifiquen que en periodismo no todos los periodistas son objetivos. Si compramos diferentes diarios un mismo día, vamos a comparar. Entonces, eso hicimos con ellos y compararon que no todos los periodistas dicen lo mismo y algunos se equivocan. Mostramos publicidad y también se dieron cuenta que la publicidad no vende el producto, sino la necesidad, ¿no? Necesidades de afecto, Donofrio me quiere, mm, Coca-Cola destapa la felicidad. Descubrimos allí que a través de estas 16 semanas con los estudiantes aprendimos a desmitificar programas de televisión donde los eh, conductores todo el tiempo sonríen, ¿no? Los estereotipos en las telenovelas. La mujer para ser buena tiene que ser tonta, pobre y virgen, ¿no? Y la mala es eh, el protagonista tiene que ser un santo, ¿no? Cuando los estudiantes comparaban con sus papás, que eran renegones, que su máxima preocupación era poder pagar la universidad de sus hijos, mientras que en las telenovelas la máxima preocupación es alcanzar el amor imposible a través de los conflictos que se nos presentan. Entonces nosotros podemos integrar también en el aula casos que nos permitan evaluar las necesidades. En este caso, yo he evaluado las necesidades de los alumnos con respecto a la criticidad de los medios de comunicación. De acuerdo a eso, hacemos una planificación e implementación y obtenemos resultados. El mismo examen que yo les tomé como prueba de entrada, que sacaron 0,7 en la primera sesión, al final sacaron 17,5. O sea, realmente aprendieron a mejorar su criticidad. No es que ellos no sean críticos, tenían 7 puntos, pero mejoraron 10,5 en cuanto a ello, ¿no? Entonces, claro, para poder hacer estas planificaciones más profundas, más complejas, se requieren más recursos y tiempo. El enfoque basado en la teoría es analizar cómo y por qué un programa logra sus resultados, ¿no? Usa modelos lógicos o teorías de cambio para interpretarlos, ¿no? En este caso, yo lo que hice fue la interpretación de los resultados y esto lo presenté como mi tesis de este, cuasi experimental para obtener el grado de magíster, ¿no? Entonces, explicar las relaciones causa-efecto es más complejo para que los estudiantes puedan ser capaces incluso de aplicar una teoría, diseñar algo novedoso. Bienvenidos a los que se están conectando. Ya somos más de 220 que estamos aquí reunidos. Entonces, las diferencias, ya, las diferencias entre evaluación, medición y calificación, ¿no? Las diferencias están en que la evaluación es un proceso, o sea, yo no puedo decir que estoy evaluando un examen escrito, no. Es un proceso sistemático y reflexivo para tomar decisiones. Analiza si los estudiantes cumplen con las capacidades y competencias. Recuerden que los desempeños corresponden a las sesiones, las capacidades a las unidades didácticas y las competencias a todo el curso. De acuerdo al perfil del estudiante. Y este perfil del estudiante proviene de la misión y visión institucional, ¿no? O sea, proviene de la identidad de la escuela, de su plan estratégico, de su plan operativo, de su plan curricular y su plan de formación docente. Eh, bueno, se diferencia entonces de la medición porque en la medición se obtiene un puntaje, ¿no? 18/20,
en una prueba escrita, por ejemplo. Entonces, una prueba escrita no se evalúa, se mide, ¿no? Se asignan valores numéricos o cualitativos a un desempeño, conocimiento según criterios o instrumentos. La calificación es el resultado final, expresado en una escala o logro, ¿no? Entonces estoy calificando las capacidades a través de las unidades didácticas. Entonces yo califico en las unidades para poner A, B, C, A, D o 20 o 17, pero en el promedio final de una capacidad. Entonces yo puedo medir un examen, una exposición, ¿no? Puedo medir al final de la unidad, puedo calificar, al final del curso puedo calificar y la evaluación es ya todo el sistema complejo y sistemático de incluso, no solo del curso, sino de todos los cursos que corresponden al grado en que se encuentra el estudiante. Acá tenemos propuestas de evaluación em, que nos va a permitir en esta primera parte reflexionar sobre lo que nosotros estamos eh, escuchando, ¿no? Sí, adelante, Irene. Irene, ¿desea participar o se levantó la mano de casualidad? Parece que fue de casualidad. Entonces, miren, acá tenemos un caso, ¿no? Un grupo de estudiantes debe realizar un proyecto de investigación sobre la contaminación en su comunidad. El proyecto se presenta al final del semestre y se evalúa con una rúbrica que mide diferentes aspectos: metodología, resultados, presentación. Analizar el caso y proponer qué enfoques de evaluación serían más apropiados para evaluar este tipo de trabajo. Considerar lo siguiente: se debe evaluar, medir o calificar el proceso del trabajo, no solo el producto final. ¿Sería adecuado incorporar la participación de los estudiantes en la evaluación del proyecto? ¿En qué etapa de la evolución de la evaluación se adapta este caso? Tenemos el caso 2. Un curso de matemáticas en línea utiliza exámenes con preguntas de opción múltiple y ejercicios prácticos para evaluar a los estudiantes. La evaluación solo se realiza al final del curso, lo que deja poco espacio para la retroalimentación continua. Proponer soluciones basadas en enfoques de evaluación que mejoren el aprendizaje durante el curso. Considerar lo siguiente: ¿cómo se puede hacer para evaluar a los estudiantes de manera continua y no solo al final del curso? ¿Cómo se puede mejorar la retroalimentación para los estudiantes? Caso 3. Las siguientes situaciones. Caso 3. En un curso de literatura, el maestro utiliza principalmente exámenes escritos, tradicionales y trabajos finales para evaluar el conocimiento de los estudiantes sobre los libros leídos. El curso se centra en la memorización del detalle y fechas sin mucha reflexión crítica sobre los textos. Proponer una revisión del enfoque de evaluación, considerar lo siguiente: ¿cómo se podría hacer que la evaluación sea más interactiva y reflexiva? ¿Deberían incluirse evaluaciones más dinámicas que fomenten el pensamiento crítico? ¿Cómo puede la evaluación participativa transformar la forma en que los estudiantes abordan los textos literarios? Caso 4. En un curso de arte, los estudiantes crean una serie de obras visuales. Como parte de la evaluación final, el profesor utiliza una escala de calificación para asignar una nota final basada únicamente en la calidad estética y técnica de las obras. Recomendar mejoras para que el enfoque de evaluación sea más holístico y centrado en el aprendizaje del estudiante. Considerar lo siguiente: ¿cómo se podría evaluar el proceso creativo en lugar de solo el producto final? ¿Deberían la autoevaluación jugar un papel importante? ¿Cómo se puede incluir la evaluación más contextual o personalizada que considere los progresos y esfuerzos de cada estudiante?
Muy bien. Entonces, estos casos es para que ustedes los reflexionen y puedan la próxima semana, algunos voluntarios podrían resolver algunos de estos casos que más les interese para poder hacer comentarios al respecto. ¿Sí? ¿Les parece? De manera aleatoria vamos a llamar a algunos de ustedes para que puedan resolver cualquiera de estos casos, cualquiera de estos casos que ustedes hayan elegido, ¿ya? Muy bien, entonces ahora vamos a ingresar en esta primera parte, como les había comentado, vamos a ingresar eh, a este Padlet y puedan ustedes ayudar a elaborar las conclusiones de esta primera parte. Eh, ¿Qué aprendí? Yo sé que ustedes ya saben todo lo que es la evaluación, pero de repente podríamos colocar algunos aspectos que me parecieron interesantes de lo que hemos tocado hoy, para lo cual en el chat les voy a colocar el link y vamos a ingresar a... Ah, ya, ok, ok. Ya, lo voy a tomar en cuenta, los casos relacionados a la ETP, ¿no? Vamos a ingresar al Padlet y vamos a colaborar con nuestras conclusiones, ¿sí? Eh, ok, ok, ya. Vamos a ingresar al Padlet y vamos a colocar aquellos aspectos que me parecieron más interesantes de lo que hemos hablado hoy. No necesitan poner su nombre y apellido, puede ser anónimo. Solo tienen que colocar en la parte inferior derecha, en el signo más, para poder ustedes colaborar con aquel aspecto que fue más interesante de lo que hemos hablado hoy. Ya, sí, Mabel, gracias. Dice, la evaluación es un proceso continuo en cada clase. Así el profesor puede medir y saber que se puede mejorar en las siguientes clases. Claro, allí en las sesiones lo que nosotros hacemos es medir, ¿no? Para luego calificar y tener nuestro esquema de evaluación completo. Ujú. Muy bien, Roberto. Según la evolución de la evaluación, estamos aplicando la evaluación formativa. Ujú. Muy bien, ya estamos 5 colaborando. Les pido ingresar al Padlet y
colocar la conclusión más importante para ustedes en esta sesión. Y tal como les dije, vamos a irnos 5 minutitos para la segunda parte. Entonces, vamos a retornar después que ustedes escriban su conclusión, ¿no? Vamos a retornar a las 9:20. Primero, sí, les pido que sigan colaborando con el lienzo de las conclusiones y regresamos, retornamos 9:20 AM en punto.
Eh, este link ustedes lo tienen en el PPT que se les va a compartir por el Classroom para que puedan verificar los aportes de sus compañeros, ¿no? Acá lo que debo resaltar de lo que ustedes están colaborando es que eh, sí, pues para aprender mejor, como dice, hay que... Ay, se movió. Ya. Dice, aprendí la diferencia entre evaluación, medición y calificación. En conclusión, la evaluación nos permite identificar las competencias de mejora en el proceso de aprendizaje. Evaluamos para aprender mejor, enseñar mejor y formar personas competentes. Muy bien, ¿no? La evaluación es un proceso continuo en cada clase para que el docente pueda medir, mejorar. No solo sirve la evaluación para poner una nota excelente, sino para reconocer lo que he logrado y lo que aún necesito mejorar. Aprendí acerca de las distintas formas de evaluación, características, ventajas, limitaciones. Eh, no se limita la evaluación solo a asignar una calificación, sino que es un proceso continuo, formativo, reflexivo, ¿no? Reconocí que la retroalimentación oportuna y pertinente es fundamental para orientar al estudiante hacia la mejora continua. Muy bien. La evaluación nos permite realizar primero un diagnóstico, luego medir sus logros para retroalimentar finalmente. eh, Se busca mejorar el aprendizaje a través de la evaluación, permite recordar cómo fue en un inicio, en base a objetivos hasta las competencias. Genial. Es una herramienta la evaluación para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, no se limita a asignar calificaciones. Eh, Aprendí que la evaluación no solo sirve para poner una nota, sino para reconocer lo que he logrado y lo que aún necesito mejorar. En el tiempo se ha valorizado mucho más al estudiante, los logros de aprendizaje que han podido obtener, tener presente que la evaluación es continua. Asimismo, nos ayuda a comprender si estamos llegando a nuestros estudiantes que valoran lo que van desarrollando. Así es, no solamente con los conocimientos, sino con sus habilidades blandas y duras. Es importante porque podemos tomar las mejores decisiones para poder ayudarlos a acorde al estándar de aprendizaje en el cual se encuentran. Justo yo estaba preguntando qué tipo de público son ustedes. Me dijeron que eran de diferentes especialidades, pero ahora que me dicen que casi todos son de educación técnico-productiva, ¿no? Entonces allí vamos a poder colocar ejemplos respecto a su especialidad. Hoy aprendí que la evaluación es un proceso constante que, que permite identificar fortalezas, debilidades, que no solo debe limitarse a medir resultados finales, sino que acompañar, ¿no? Muy bien, acompañar, no solamente al inicio, desarrollo, sino al final. Es centrada en el aprendizaje, no en el resultado. Muy bien, la evaluación es un proceso que nos sirve para tomar decisiones oportunas, es permanente, activo, dinámico. eh, Me parece interesante en la evaluación diagnóstica la criticidad. Sí, pues es muy importante porque nos permite saber si hemos cumplido nuestros objetivos. Eh, Debe ser continua, progresiva, más no punitiva. La línea de tiempo como ha ido cambiando la forma de evaluar. Muy bien. Aprendí que la evaluación es un proceso, es parte del aprendizaje y debe ser constante. Claro. Muy bien. Les agradezco mucho por su colaboración. Ya, acá hay un comentario importante, ¿no? Mientras que en la técnica se evalúan desempeños reales y criterios más vinculados al perfil profesional. Me ayudaría mucho ver esa conexión. Ya, perfecto. Ya lo voy a tener en cuenta. Am, sí, las diapositivas van a estar. Ah, miren, no todos son de técnica, acá hay de religión. eh, sí, este, ok. Bueno, entonces ahora vamos con la segunda parte. eh, la segunda parte de la sesión.
que son los tipos y funciones de la evaluación diagnóstica formativa, sumativa, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, que ya ustedes conocen y que vamos a reforzar en este caso. Vamos a ver este pequeño video. Hola, hoy vamos a hablar sobre la evaluación. Acompáñame. ¿Tú sabes qué es evaluar? La palabra evaluar proviene del francés évaluer, que quiere decir estimar, apreciar y calcular, además del latín valeo, que significa ser fuerte, tener valor. Y es justo así. Evaluar nos fortalece, incentiva, valora, motiva y potencia, ya que con la evaluación, además de detectar nuestras fortalezas, identificamos nuestras debilidades y errores para mejorarlos y corregirlos, convirtiéndolos en posibilidades y potencialidades. Todos y todas hacemos evaluaciones a diario, en nuestra vida cotidiana, en nuestras relaciones familiares, en el trabajo y el colegio. También realizamos evaluaciones a nuestra salud para ver si todo está funcionando correctamente. Evaluar y corregir no escapa a ningún ámbito y a ninguna situación. La evaluación constante nos ayuda a identificar nuestros logros y falencias, y así saber qué aspectos están bien y qué debemos cambiar para mejorar. La evaluación es siempre positiva y constructiva. No debemos verla como algo negativo. Es nuestra mejor aliada para mejorar, innovar, construir, producir y transformar constantemente. Por eso, la evaluación es un proceso de mejora continua para el progreso y avance de todos y todas. Ahora que sabemos qué es evaluar, en el siguiente video estaremos hablando sobre la evaluación en la educación. Te esperamos. ¿Ustedes imaginan el día en que el estudiante diga, sí, quiero ser evaluado, quiero ser medido? Bueno, no, no es así, ¿no? Porque se ha estereotipado la medición como parte de la evaluación y que me van a jalar o vamos a recibir preguntas para meternos cabe, para hacernos fallar, porque, y no debe ser tomado de esa manera, ¿no? El estudiante debería decir, quisiera saber en qué aspecto debo mejorar. Por eso que la evaluación constante es importante, como la vamos a ver a continuación. Sí, es importante que pongan allí en el chat cuáles son los cursos específicos que ustedes dictan para poder cambiar los casos en la diapositiva de hoy. Esos casos los voy a cambiar y ustedes van a poder ver los dos PPT de esta sesión en el Classroom. Ahí les han colocado la asistencia, el link de la asistencia, ¿no? Entonces tenemos acá corte y ensamblaje, ¿ya? EBR, Fernando, EBR, ¿qué significa? Sí, se enferman los alumnos. Sí, esos links de los videos van a estar en el PPT, no se preocupen, industria alimentaria, inglés, ya, industria de vestido.
educación inicial, cocina y repostería, industrias alimentarias, electrónica. En algunas oportunidades, ¿no, María Angélica? Sí, el estudiante se preocupa, pero es que eso depende del docente, ¿no? Cómo enfoca la evaluación o cómo... Es importante que nosotros los docentes le digamos a los estudiantes para qué le va a servir lo que está aprendiendo, ¿no? ¿Cómo lo va a aplicar? Sí, Edwin, adelante. Arte y cultura, industria del vestido, computación, biología, redes y comunicación. Contabilidad también interesante. Comprensión de peluquería. Ok, suficiente con esa información. Allá, EBR es educación básica regular, claro. Computación, informática, industria del vestido, construcción textil, soporte técnico de computadoras, interesante, ¿no? Y en primer grado, cursos básicos también hay de comunicación, personal social, industria del vestido, industria alimentaria, peluquería, interesante, agropecuaria también, ¿no? Comunicación, electrónica, sí, ya está. Cosmetología, cosmetología, sí, pues, sí, Irene, veo que no solamente son de aspectos técnicos, sino también de comunicación, arte, inglés. Bueno, podríamos dar algunos ejemplos. Sí, Edwin, ¿quería conversar o hablar o se ha levantado la mano de casualidad? Luz, debe ser su internet. Hay que reiniciar la computadora o usar audífonos. Maestra, buenos días. Buen Buenos día, días. A Edwin, ¿qué ver, tal? bueno, maestra, lo que quería de todas maneras para enfocar en este caso de la evaluación, le hacía la consulta. Cuando bueno, ingresé porque mencionaba el evento sobre evaluación por competencias para el área técnica, decía. ¿Ya? Ujú, Entonces, mi consulta va para poder entrar a este proceso de evaluación, siempre no está definido bien el caso, le hablo de educación básica regular, ujú, ¿ya? Hay casos en la cuestión práctica, hay que hablar. Hay colegios que ya tienen de formación técnica porque mantienen las 8 horas dentro de su actividad curricular. Y hay colegios que mantienen especialmente con 3 horas, que le dan educación por el trabajo. O sea, el área en que nos consideran en EBR es educación para el trabajo. Entonces, no, hay colegios que de repente el docente tiene 3 horas y hay casos en que el colegio donde el estudiante o el docente tiene 2 horas. Mi pregunta va especialmente, o sea, hablando de la cuestión práctica, porque los enfoques teóricos muchas veces no se acomodan a la cuestión práctica, porque hay todavía esa deficiencia que nosotros tenemos, yo también me ubico en esa, donde no manejamos bien los instrumentos y técnicas para la evaluación de acuerdo al área, y hoy en día se habla bastante de las rúbricas. Entonces, para ubicar entre estos, a veces el tiempo que uno
está programando de acuerdo a su sesión, muchas veces no ponen como ejemplo, ¿no? Algunos y a uno también analiza personalmente para ubicar. En los criterios de evaluación, cuando le ubica tres ítems, a veces uno, ¿no? Cuando presenta, debido a que esto no enfoca especialmente de acuerdo a las capacidades en el caso de EPT, ¿no? Para poder movilizar estas capacidades, muchas veces el tiempo es limitante de acuerdo a lo que especialmente le explicaba, las horas que tiene el docente. Entonces, por la experiencia, yo digo, no, o sea, acomodar uno especialmente manejando, si hay ese dominio, hasta dos capacidades, ¿no? Por cada sesión, cuando uno tiene las horas limitadas de 2 horas. Porque los instrumentos para cada área no se asimilan, ¿no? Cuando empiezas uno de todas maneras a ponerla en práctica. Y el ceñirse de repente a los criterios de evaluación que manejan las rúbricas, en el fondo muchas veces no da resultado lo que se quiere lograr el proceso de evaluación en el estudiante. Muy bien, Edwin. Ya, gracias por su comentario. Sí, pues en la realidad a veces no se aplica tal cual, pero por eso vamos a luego estudiar los instrumentos de evaluación, sobre todo vamos a hacer rúbricas. No se preocupen. Bien, en esta segunda parte, lo que vamos a hacer es analizar un caso y proponer qué tipo de evaluación van a aplicar, ¿no? En cada caso. Entonces vamos a ver los tipos de evaluación: diagnóstica, formativa, sumativa, autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. Habíamos dicho entonces que la evaluación es un proceso que consiste en recopilar información para sobre los conocimientos, habilidades y hasta actitudes, ¿no? Antes, esa es en la evaluación diagnóstica, ¿no? Antes de las pruebas de entrada. Las pruebas de entrada pueden ser las mismas de la salida, como yo les había comentado, ¿no? La misma prueba les tomé en la entrada 07 y después del proceso 17.5. O puede ser otro tipo de prueba al final, eso no hay ningún problema. Entonces se identifican las fortalezas y las oportunidades de mejora que vienen de las debilidades. En la evaluación diagnóstica es importante porque, como decía el psicólogo Auswell, para lograr un aprendizaje significativo hay que saber qué es lo que ya conoce el alumno y anclarlo con lo nuevo que nosotros le vamos a enseñar. En el aspecto de los cursos que ustedes muy bien dirigen, técnicos, pues la mayoría no tiene conocimientos, ¿no? La mayoría no tiene conocimientos como sí ocurre en los cursos de comunicación o matemática, ¿no? Entonces, los docentes evalúan a los estudiantes, los miden, debe ser la evaluación diagnóstica en la primera, máximo segunda semana del inicio, para poder saber nosotros cuál es nuestro punto de partida, cómo vamos a planificar, a pesar de que ya existe un sílabo, nosotros, ese sílabo no tiene que ser una camisa de fuerza, o sea, nosotros podemos adaptar de acuerdo al contexto y a la realidad en la que nos encontramos gracias a esta prueba diagnóstica, que pueden ser pruebas para marcar, pueden ser este, escritos, exámenes orales, cuestionarios, lo que ustedes crean conveniente. Entonces, la prueba diagnóstica nos permite identificar conocimientos previos para detectar necesidades educativas y ajustar la planificación de la enseñanza para personalizar estrategias didácticas y prevenir el fracaso. En la evaluación diagnóstica, entonces, la finalidad, como les decía, es explorar conocimientos, habilidades y actitudes previas para poder saber cuál es la situación y el contexto en el que nos encontramos. Sí, Irene, ¿quería decir algo? ¿Alguna pregunta? Con respecto a la formación, a la evaluación formativa de que tanto hemos hablado, la evaluación formativa
Es un proceso que consiste en acompañar al estudiante durante su proceso, durante el desarrollo del aprendizaje y no esperar en último momento para que el alumno se dé cuenta que está Doctora, desaprobado. Sí, sí, doctora, una pregunta. Muy buenos sí, días. buen día. Hace rato había levantado la mano, pero no se me activaba el audio. Bueno, nosotros tenemos una confusión en cuanto a la prueba diagnóstica. En algunas instituciones toman como prueba diagnóstica, por decir, el último periodo del año del estudiante. Por decir, si un colegio está dividido en 4 bimestres, para la prueba diagnóstica algunos colegios toman todo lo que se hizo en el 4 bimestre. Otros colegios toman como prueba diagnóstica un resumen de todo lo que se hizo a lo largo del año. Eh, ¿Es correcto eso o es que la prueba diagnóstica tiene que estar alineada en cuanto a los estándares del ciclo o del grado que corresponde? Gracias por su pregunta, una pregunta muy interesante. Tiene que estar alineado a las competencias del curso. O sea, yo no puedo explorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos de todo lo que ha aprendido en el ciclo anterior o en el grado anterior. Lo que yo tengo que hacer es, primero, la evaluación diagnóstica es para saber qué es lo que necesito ajustar en el estudiante respecto a mi curso, a este curso. Y esos conocimientos previos recogen de lo que el alumno ya sabe en su vida diaria, porque no es que el alumno empiece de cero, y también lo que aprendió en los cursos requisitos, o sea, los que se alinean a mi asignatura, ¿no? Espero haber respondido su pregunta. Allí, como usted dice, toman mal la finalidad de la evaluación diagnóstica. Ujú. En cuanto a la evaluación formativa, entonces también es para ajustar en el proceso, o sea, es acompañar al estudiante a través de las actividades que nos permiten, por ejemplo, si mi producto del curso es que el alumno pueda eh, eh, elaborar un plan para evitar la contaminación ambiental y ejecutarlo, que vaya a limpiar las playas, ¿no? Lo que tengo que hacer es en la evaluación diagnóstica tengo que preguntarle si ya tiene una actitud, un comportamiento del cuidado ambiental, ¿no? Si es que en su casa reciclan, si tira la basura a la calle, si usa aerosoles, ¿no? Si cuando va a la playa recoge todos los desperdicios en una bolsa y lo pone en un tacho. Eso es lo que tengo que preguntarle en la evaluación diagnóstica. En la evaluación formativa, ya yo voy formando al alumno hacia una conciencia ambiental. Entonces, voy a tener que asesorarlo, acompañarlo en su plan después de que ellos se hayan concientizado en cuanto a este objetivo, para que después puedan ejecutarlo, ¿no? Entonces, la evaluación formativa nos permite prevenir. Como dice en esta imagen, ¿no? Para que la evaluación sea justa, todos realizarán la misma prueba, van a subir ese árbol. Entonces, no podemos, dependiendo del curso, del grado, si es una institución educativa escolar, si es un instituto o si es la universidad. En el caso de la universidad, sí todos tienen que cumplir la misma competencia. A pesar de eso, se está tomando en cuenta en la Universidad de la Inclusión, ¿no? Personas con problemas de déficit de atención y concentración, de autismo, pero el ajuste ahí es que el profesional tiene que cumplir un perfil, ¿no? Un perfil. Entonces, hay casos en los que sí se va a tener que quedar de acuerdo a esas habilidades. O sea, una persona invidente, pues no va a ser médico, ¿no? O sea, hay que ser realistas. En cambio, en el colegio, en las instituciones educativas escolares, sí se puede tener en cuenta la situación y el contexto de cada alumno. Lo difícil es que si nos ponen a más de 30 alumnos en un aula, los profesores tampoco somos mm, robots o somos pulpos para tener que atender a todo. Eso también eso debería ser justo, ¿no? Entonces, la evaluación formativa, el propósito no es calificar, aunque se ponen notas para que los estudiantes puedan, si no le ponen si uno le dice al estudiante, trabajen, no van a tener, todos están aprobados, desaparecen, ¿no? Porque todavía no están en una etapa de maduración.
Ese apoyo constante y esa retroalimentación y reforzamiento continuo nos permite prevenir. Entonces, los propósitos de la evaluación formativa, que es durante el proceso de aprendizaje, es retroalimentar, ajustar la enseñanza, fomentar la autorregulación, promover la mejora continua y construir un aprendizaje reflexivo y significativo. Entonces, la evaluación formativa se desarrolla, como repito, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene como finalidad mejorar este aprendizaje. Los participantes son los docentes, el estudiante, mediante una evaluación eh, democrática, ¿no? Los instrumentos pueden ser rúbricas, listas de cotejo, y el enfoque puede ser cualitativo, reflexivo, orientado a la mejora. O sea, cualitativo es cuando yo le doy al estudiante, a través de palabras, la situación en la que se encuentra para que él asuma su responsabilidad, qué es lo que le falta aprender a través de la metacognición, ¿no? Entonces, durante esta etapa formativa, los alumnos también tienen la oportunidad de autoevaluarse y coevaluarse. Autoevaluarse a ellos mismos y evaluar a sus compañeros, de tal manera que se puedan dar cuenta de las debilidades y oportunidades de mejora que deben tener con lo que aprendieron y con lo que aún no entienden, ¿no? En la evaluación sumativa es diferente porque ahí lo que se hace es juzgar al final del aprendizaje. O sea, no es que se deseche la evaluación sumativa, porque si yo tengo un proyecto de investigación o yo tengo que al final de mi asignatura tengo un producto que el alumno puede armar un auto, entonces armar un auto, va a ensamblar un auto al final, entonces eso es importante. Lo que tengo que planificar es qué porcentaje le voy a poner de peso a cada uno de los productos o subproductos, desempeños de las sesiones, capacidades de las unidades y competencias de todo el curso. Entonces, en el curso, ese resultado final lo tiene que aplicar a un producto. Usualmente en el enfoque por competencias, el producto final es el que tiene más peso, como en este caso, ustedes tienen 40% de peso en el plan de evaluación que van a presentar en grupos en la sesión 4, ¿no? Entonces, la evaluación sumativa tiene como finalidad juzgar el valor del aprendizaje logrado en un periodo instruccional mediante la comparación con criterios previamente establecidos. Se evalúan los productos o resultados para certificar logros y tomar decisiones. Sí, levantó la mano nuevamente Edwin. Bueno, maestra, no había levantado la mano, pero ya que me hace la invitación, Ah, ya, ya. sería maestra de repente también de que en esta oportunidad, creo que en su mayoría estamos docentes del área de EBR, eh, enfocaría más bien especialmente casi al uso y aplicación de los instrumentos y métodos, especialmente enfocando a la cuestión de educación básica regular, porque si usted está hablando de ensamblaje de autos, no un ejemplo, ya estaríamos de repente hablando, será esto ya a nivel superior. Sí, solo son ejemplos, pero como ustedes saben, eso lo podemos aplicar a nuestra realidad. No vamos a poder, como ustedes muy bien dicen, no vamos a poder dar ejemplos de todas las especialidades, pero claro, yo estoy hablando de algo superior, pero se entiende que el producto va de acuerdo a la competencia de su asignatura. Sí, profesor Martínez. Ya, buenos días, maestra. Eh, yo tengo entendido que el curso es sobre la evaluación formativa, ¿no? En la educación técnica. Recuerden, por eso es que uno se escribe, ¿no? Cuando está trabajando en un colegio técnico, ¿ya? Hay evaluación sumativa y evaluación por competencias, ¿no? En este caso, cuando es una educación técnica, sería bueno evaluar por lo que es sumativa,
¿Por qué? Porque el estudiante por cada bimestre o por cada proyecto, por cada 2 bimestres, muestra un producto, pero eso también no escapa que debemos evaluarle formativamente también, maestra. Y como menciona el colega anterior, ¿no? Sería bueno que usted, digamos, ¿no? En este caso, se oriente o más a lo que es la evaluación en área técnica, porque es diferente colegio técnico, ¿no? Porque hay variaciones, ¿no? Colegio de jornada escolar, que llevan EPT solo 2 horas o 3 horas, colegio GEC, ¿no? Que llevan 3 horas, y colegio con formación de servicio técnico, en este caso que llevan 8 horas. Es distinto, ¿no? ¿En qué momento también metemos el design thinking? Recordemos que también estamos, participamos en un concurso de CRE y Emprende. Y también los colegios técnicos nos orientamos también a la semana técnica, es lo más importante, ¿no? Entonces es varias direcciones, ¿no? Eh, y sería bueno entre colegas, ¿no? Ver cómo vamos a evaluar en cierto, eh, en cierta institución educativa, ¿no? Ya sea en GER, GEC o formación técnica, ¿no? De esa manera, Sí, para poder entender un poco cómo nosotros como docente podemos evaluar si estamos en un colegio GER o estamos en un colegio GEC o un colegio de formación técnica. Es distinto el trabajo, nada más, maestra. sí, 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 comprendo lo que ustedes dicen. Por el tiempo lo vamos a dejar aquí y la próxima semana no, no puedo traer ejemplos para todos porque acá hay diferentes participantes, somos más de 230 los que estamos aquí, pero sí estoy segura que cada uno de nosotros lo va a poder adaptar a nuestra realidad, a nuestro curso. Voy a intentar traer ejemplos de algunos de las especialidades de ustedes y estoy segura que debido a sus conocimientos y experiencias van a poder adaptarlo a su realidad. ¿Listo? Entonces, van a encontrar los PPTs mejorados en el Classroom. En la tardecita ya va a estar editado para que ustedes lo puedan estudiar. ¿Listo? Muy bien, les agradezco su disposición. Nos vemos el próximo jueves. Cuídense. Muchas gracias, profesora. Sí, la asistencia la subí al chat, la voy a volver a subir para invitar a los participantes que deseen encender sus camaritas y tomarnos una fotito final de la clase. Quienes deseen, no es obligatorio, solamente los participantes que desean encender su camarita para tomar una captura y así poder tener como evidencia que han asistido a la clase el día de hoy. Asimismo, como les comentó la profesora, ¿no? Al finalizar el curso se tomará una evaluación, ya la profesora les dará las indicaciones respectivas. Felicidades a todos por haber participado el día de hoy. A ver, nos tomamos una foto a la cuenta de tres. Una, dos, tres, sonrían. Ya está, hay un ratito. A ver, ya. Escriben y sale el chat. Ya, una, dos, tres. Ahora sí. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, profesora.